Ningún país mínimamente racional condena a penas de prisión, a penas de institucionalización por injustos menores, por delitos menores. Una infracción de tránsito normalmente, una multa. Bueno, hay pequeños hurtos que también entran en eso. Hemos inventado para eliminar la prisión de los ilícitos menores a lo largo de la historia la condenación condicional, la probation, penas no privativas de libertad, la multa en lugar de la prisión, la multa personal, la multa adecuada a la capacidad del sujeto. En fin, muchos recursos se han ido inventando justamente para evitar la prisionización en delitos leves. Si bien hay un acuerdo general en evitar la prisionización en delitos leves, bueno, también hay un acuerdo general en todos los países que los delincuentes violentos van a la cárcel, van a la prisión. Los homicidas, los violadores, los asesinos, en fin, sobre eso hay un general, sobre estas dos cosas hay un general acuerdo. Pero en el medio quedan los molestos, los autores de infracciones de mediana gravedad, a cuyo respecto no hay reglas fijas. Es decir, que cada país decide qué hacer con ellos. Esa enorme masa, ese colchón de hechos de mediana gravedad, da lugar a la decisión política arbitraria en cada nación. ¿A qué se debe la abismal diferencia de prisionización entre unos países y otros? Si bien hay un general consenso en que el delito leve no tiene prisión, el delito grave va a prisión, en el medio queda un colchón. Quedan, preguntas que no tienen una respuesta definitiva, ¿no? Tiene que ir a prisión el ladrón sin violencia, tiene que ir a prisión el pequeño estafador, en fin. Todo eso es la delincuencia de mediana gravedad, la delincuencia más bien molesta, diría, que la de gran daño. Y ahí no hay regla fija. Como no hay regla fija, cada país decide qué hace con esa delincuencia, que es la más amplia, digamos, la faja más extendida. Entonces hay una infinita fuente de selección con la cual se puede alimentar la prisión en la medida en que se quiera. Y esto es lo que explica realmente las enormes diferencias que hay en los índices de prisionización entre un país y otro, ¿no? The reason Robertson is for legalizing marijuana is that it has created a prison problem in America that is well beyond what most Americans imagine. Los Estados Unidos decidieron aplicar penas de hasta 25 años por delitos ínfimos: apoderamiento de un guante, posesión de un grabador robado, tratar de cobrar ilegalmente un cheque de $100, usar una licencia de conducir falsa, etc. Daría la idea, según la criminología mediática, que cuantos más presos hay, menos homicidios hay. Esto no es cierto de ninguna manera. Estados Unidos es el campeón hoy de la prisionización. De cada 100.000 habitantes, 800 los tiene presos. Un número verdaderamente asombroso, ¿no? Pasó a Rusia, se fue más allá de lo que eran los países que eran líderes en prisionización. Sin embargo, tiene una tasa de homicidios alta para los países desarrollados. Tiene una tasa de homicidios que es más o menos, alguna diferencia, pero más o menos análoga a la nuestra, 5.5 por 100.000. Al lado tenemos a Canadá, que tiene una prisionización mucho menor, 10 veces menor que Estados Unidos, para ser un poco más preciso.
y sin embargo tiene una tasa de homicidios baja. Es decir, ¿a quién prisionizamos? ¿De qué depende el número de presos que tiene un país? Yo diría que depende de una decisión política. ¿Por qué? Porque no es que Canadá tenga suelto todos los homicidas, eso es absurdo. No. Tendrá preso, como tiene preso cualquier país. Pero después hay una faja media. Y en esa faja media se selecciona y eso nos marca el índice de prisionización. No tiene nada que ver con la frecuencia de delitos violentos. La intervención penal por estas desviaciones genera otras que pueden ser más graves y la reclusión de adolescentes prepara verdaderas carreras criminales. La prisionización innecesaria fabrica delincuentes, al igual que la estigmatización de minorías, en una clara profecía que se autorrealiza. Cuando a un joven, a un pibe con dificultades de identidad, le están señalando todo el tiempo en los medios que sus semejantes son delincuentes, ya sea por franja etaria, por forma de hablar, por forma de vestir, por el barrio en el que viven. Y el pibe acaba asumiendo los roles desviados. Esos roles que están permanentemente imputados mediáticamente y de esta forma se reafirman los prejuicios propios del estereotipo. Hay una estigmatización social por origen, por condición de juventud. Cuando digo origen me refiero al nivel socioeconómico, claro, ¿sí? Estamos hablando de eso. Y que está siendo también determinada por ciertos condicionamientos, ciertas por lo menos condiciones de posibilidad que rodean a las juventudes humildes en función de una ansia de consumo. Digamos, hoy esto se traduce en zapatillas de 2.000 pesos, o en un BlackBerry, o en lo que fuere. Cosas que son concretamente inaccesibles para cierta condición económica. Y esto va generando esta cosa que también conocemos, ¿no? Esto querer poseer aquello que no está a mi alcance. Sí, como signos de éxito, ¿no? Como signos de estatus, ¿no? Y estos signos de éxito, de estatus, van generando la frustración cotidiana, van generando el resentimiento cotidiano y van construyendo un sujeto que está todo el tiempo al borde de transgredir la ley. Cuando eso se concreta en una criminalización, en una prisionización, ¿cómo se vive en la cárcel? Las relaciones internas en la institución total. Y las relaciones... ¿Hay una jerarquía también adentro? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no podría haber jerarquías? Digamos, la pregunta que yo propongo es por qué por qué la cárcel debería ser distinta a lo que es el afuera. Y claro, no lo es. Las relaciones institucionales de la institución con las personas están atravesadas, de hecho y desde el principio y por definición, por la violencia. Claro. Es decir, no podría ser de otro modo que violenta la relación entre alguien que tiene la llave del lugar donde vos estás encerrado y vos. Las cárceles de Latinoamérica están superpobladas. En el 2007, por cada 100 plazas de capacidad, había en las cárceles de Bolivia 207 presos, en Brasil 173, en Ecuador 161, en Panamá 161, en Uruguay 145. La superpoblación carcelaria no solo aumenta la reproducción delictiva con verdaderas universidades del delito, sino que también aumenta trágicamente el número de motines, de muertos y de masacres. La pena de reclusión se convierte de este modo en una pena de muerte aleatoria, sentenciada por cualquier delito, incluso por ningún delito,
puesto que en la región alrededor del 70% de los presos no está condenado, sino que está detenido en función de una medida cautelar, de una prisión preventiva. Y de ese 70%, entre el 20 y el 25% será absuelto o sobreseído. Es decir, que alrededor del 17% de los presos están en prisión por nada y para nada. La prisión preventiva, es decir, esa prisión que tiene lugar durante el proceso, esa prisionización por las dudas que da lugar al preso sin condena, es un elemento que usan los jueces para protegerse a sí mismos del peligro, del oportunismo de políticos, etc., y para protegerse incluso de sus propias cúpulas. Poco importa que finalmente la persona resulte sobreseída, puesto que el estigma social con el que cargará ya es irreversible. Estos casos son verdaderos secuestros estatales que se seleccionan conforme a estereotipos y a la vieja noción de peligrosidad sin delito. No podemos olvidar que el elemento de peligrosidad es fundamental en el discurso inquisitorial. Basta con que un individuo, una persona, realice determinadas conductas para que el discurso inquisitorial extienda la peligrosidad a toda la categoría, a todo el grupo al que la persona pertenece con similares características. No es necesario que realmente haya realizado la conducta que le atribuye después peligrosidad. Incluso puede ser inventada esa conducta, ¿no? Como los judíos en la Edad Media, que se le atribuía que comían fritos o asados a los bebés católicos o cristianos, ¿no? El peligro que hace algunos siglos se les adjudicaba a los neocolonizados, hoy en día está extendido a los excluidos de la concentración urbana. La peligrosidad es el mismo elemento discursivo genocidario, solo que hoy cambió de objeto. Pasó de la colonia a la gran ciudad de la metrópoli y su objeto son los jóvenes y adolescentes de los barrios precarios. Los genocidios siempre avisan antes de llegar. Son crímenes anunciados. Y la construcción de un chivo expiatorio es uno de los primeros avisos, de los primeros síntomas. Por eso es que no debemos desatender estas señales cuando todavía no es demasiado tarde. Pero de eso vamos a ocuparnos un poco más adelante. Veamos ahora qué pasa con estas prisionizaciones cautelares. Para resolver el problema de la prisión preventiva o reducirlo, lo que se propone ahora es el juicio abreviado. Es decir, una negociación de la defensa con el fiscal, aceptando la pena que propone el fiscal y aceptando la responsabilidad. De alguna manera esto corre el riesgo de convertirse en una extorsión para el preso, pero nos lleva a que reemplazamos el preso sin condena por el condenado sin juicio. Si el preso es culpable, esto lo favorece porque los fiscales, en vez de cargarse con el trabajo de ir al juicio oral, hablar en el juicio oral, ofrecer penas, etc., le ofrecen penas bajas y con esto arreglan. Pero si el preso es inocente, lo obliga a recibir una condena por algo que no hizo. Además, muchas veces la demora que implica esperar la audiencia oral en prisión hace que el preso opte por una pena igual o un poco inferior al tiempo que le resta. El resultado es el imaginable. Aumenta la violencia carcelaria, motines, muertos y una gran reproducción delictual. Hay una frase que no me gusta nada, que dice que cada sociedad tiene los delincuentes que se merece. No creo en eso, pero lo que es inaceptable que tengamos los delincuentes que nos fabricamos.
El movimiento, el fuerte movimiento que se nota hoy que en pos de la prisionización de los adolescentes, de los niños, es un movimiento que en definitiva está alimentado naturalmente por los medios masivos de comunicación social y el objetivo que persigue, el fin manifiesto, es un fin de prevención, como siempre, pero el objetivo real que se persigue es la reproducción de clientela. Es decir, si prisionizamos masivamente a niños y adolescentes, lo que vamos a hacer es condicionar carreras criminales desde etapas muy prematuras de la vida, ¿no? Porque además de los factores que hemos visto hasta ahora, hay uno que por regla general no se toma en cuenta. Y no se toma en cuenta porque responde a la dinámica interna de la vida carcelaria, es decir, a la forma en que se desarrolla la vida en la institución total, a cómo se va produciendo ese deterioro, esa marcación por efecto de la propia prisión, de la propia prisión como institución total, ¿no? La sociedad carcelaria tiene su propia jerarquía interna y los presos asocian al recién ingresado a un estereotipo conforme al delito del que se le acusa o con el cual viene señalado. El preso debe comportarse respondiendo a la demanda de rol de su estereotipo y asumiéndolo, claro. De este modo se adapta a la vida carcelaria. Los estereotipos se internalizan y se reafirman, con lo que cabe imaginar el poderoso efecto de fijación de rol desviado que tiene esta asunción a lo largo de meses, años de una condena, ¿no? El que mató a un conocido o mató a alguien en ocasión de una riña, el ladrón de guante blanco, también el que dejó atrás la juventud necesaria para cometer delitos contra la propiedad o para salir a robar de caño, es poco probable que reincida. Por consiguiente, es natural que los jóvenes y adolescentes ingresados por delito sean los más vulnerables a la incorporación del rol que la prisión le fija y a asumirlo en forma permanente. Y esto pasa porque la identidad del pibe está en plena formación y es difícil escapar a un estigma tan bien construido. Pero esa diferencia que se va estableciendo adentro, en esa sociedad artificial de institución total, en la medida en que se establecen esas ranchadas y las jerarquías internas, ¿no se autoafirma esa autopercepción? La función de la cárcel es reproducir delincuencia, es decir, retroalimentarse de clientes. Sí, reproduce clientela, claro. Claro, y por otro lado, tiene una función que es, junto con esa, y que no sé si no es más complicada o más dañosa, más gravosa para el sujeto, y es la de constituir en sujetos dóciles a aquellos que alguna vez pensaron, por convicción o por resentimiento o por lo que sea, aquellos que alguna vez pensaron que eran rebeldes. Vos fíjate que dentro de las relaciones asimétricas que hay en las ranchadas, al interior de esta sociedad, de este submundo, de esta pararealidad que se vive en las cárceles, se reproducen relaciones de dominación, se reproduce a la vez las relaciones de sujeción y de disposición hacia la autoridad. Porque uno piensa, o hay como una suerte de imagen del preso, como el tipo que pasa el guardián por el pasillo y el preso le ladra. O bueno, la imagen más conocida, tristemente más conocida, que es cuanto más las cárceles han salido en los diarios y en las televisiones por motines, por violencia, por muertos. Pero de hecho, para que se sostenga toda esta dinámica y para que se reproduzca... Un equilibrio siempre precario. Exactamente, hay un equilibrio muy precario, muy tenso, muy violento, pero a la vez que va conformando sujetos dóciles, sujetos que ante la autoridad carcelaria asumen un nivel de docilidad que no lo ves a lo mejor fuera de los muros. Y esto también tiene que ver, de alguna manera, con una cuestión de supervivencia. Claro. Hay como un cóctel venenoso de la necesidad de sobrevivir, de la necesidad de demostrarse y demostrar a los demás que uno puede tener acciones de valentía e incluso de matar a otros de ser necesario. Pero esto se combina
con una aceptación de la norma, con una aceptación de la autoridad, aunque la relación sea tensa y violenta permanentemente, hay como una aceptación de la autoridad. Y de hecho, muchísimas de las personas que reinciden incluso, no reinciden por alguna convicción de rebeldía o por, no sé, que realmente reinciden porque no les queda otro remedio. Y segundo, porque también en la reincidencia hay como una sensación, como una autopercepción de culpabilidad. La reincidencia no es ninguna prueba de inclinación al delito. La reincidencia es simplemente el resultado de una personalidad frágil que es moldeada tal como la cárcel, tal como la prisión la va moldeando. Por decirlo más gráficamente, diría que cuando no hay reincidencia es porque la fijación de rol desviado que hace la prisión fracasó. Por supuesto que esto no significa que sean inofensivos, sino todo lo contrario. No queremos caer aquí en una idealización de la criminalidad, ni mucho menos, sino entender las causas, las condiciones que llevan a alguien a ejercerla para poder desactivarlas en el futuro y no caer en la trampa de falsos profetas mediáticos o políticos que solo contribuyen a empeorar las situaciones, a aumentar la violencia. Si la gran mayoría de los jóvenes y adolescentes de los sectores marginales, excluidos en nuestra región, vislumbra otros caminos, es solo porque la cultura de nuestros pueblos aún mantiene ciertas barreras. Y además porque por suerte no hay ningún sistema perfecto de matricería humana. Los efectos de estas leyes penales que se van sancionando al ritmo de la agenda que marcan los medios masivos de comunicación, con Estados Unidos a la cabeza, pero también nosotros, las reformas penales, las disparatadas reformas penales de la llamada reforma Bloomberg. En fin, todo eso lo que va produciendo no es que nos reduce el riesgo ni reduce el número de hechos violentos ni de delincuentes violentos, sino que nos va llenando las cárceles de personas que no han cometido delitos violentos o que algunos que ni siquiera han cometido delitos. Pero por efecto reproductor, por el efecto deteriorante que la prisionización siempre acarrea, corremos el riesgo de convertirlos en verdaderos delincuentes violentos. Es decir, creo que ha llegado el momento de repensar y decir, bueno, ¿qué preferimos? ¿Convivir con aquellos que han cometido delitos menores, delitos no violentos o con un mínimo de esfuerzo, de violencia? ¿O de lo contrario, hacer tabla rasa, encerrarlos en prisiones que se van deteriorando, se van degradando paulatinamente por efecto de la sobrepoblación, porque llega un momento dado que el presupuesto no puede dar para crear más cárceles, por supuesto, y entonces correr el riesgo por efecto de ese deterioro, de esa degradación, de ese deterioro de la autopercepción, de la autoestima de la persona, de reproducir más delincuentes violentos y lanzarlos a la calle como posibles criminales en serio, ¿no?